¿Qué tal amigos? Y seguimos en el curso básico de After Effects. En este momento vamos a aprender cómo generar textos, ¿sí? Primero que nada voy a crear una composición. Tiene un tamaño de HD, una velocidad de frame de 29.97 FPS por segundo y tiene una duración de 5 segundos. Le voy a dar clic. Y para generar texto tenemos dos maneras de crear texto. La primera, en el panel de la línea de tiempo le vamos a dar segundo clic y donde dice nuevo vamos a generar un texto, ¿sí? Y por ejemplo en este momento voy a escribir mi nombre, Anthony, ¿sí? Voy a darle un clic afuera y nos encontramos que tenemos el panel de carácter. Inclusive yo lo voy a soltar para que estemos trabajando con el panel carácter, el panel de alineación y el panel de párrafos, ¿sí? Voy a soltar acá descoplar panel. En este momento estoy descoplando este panel, lo voy a ajustar un momento acá, ¿sí? Para que encontremos todas las opciones que tenemos con los textos. Y también voy a agregar la ventana de alinear, inclusive creo que ya se encuentra acá. Alinear. La voy a agregar acá. Alinear. Y el otro que queremos es párrafos. Ok. Esto es lo que necesitamos brevemente para crear ajustes en los textos, perdón. Entonces, vimos que tenemos una manera en la línea de tiempo de crear un texto, pero tenemos otra manera, ¿sí? Inclusive acá cuando ya nos posicionamos en la herramienta texto, dándole la tecla control T, ¿sí? Vemos que ya podemos darle un clic y crear texto. Acá va mi apellido. Entonces, ya hemos creado dos maneras de crear texto, pero hay algo un poco más extenso para aquellos que son un poco más minimalistas en los detalles, que es cuando tenemos posicionadas, ven que ya le di un clic y he creado un texto, pero está la manera donde yo puedo seleccionar y quiero que mi texto entre acá. Es decir, simplemente voy a agregar esto. Vean, ¿sí? Estoy creando un párrafo. En este caso estoy ordenando mi texto que no se limite del cuadro de margen de párrafo que yo le estoy agregando. Si yo acá escribo en Kumare, sigo escribiendo, se va a ir hacia allá y va a ser infinito, entonces no me va a respetar eso. Entonces, de acuerdo a qué tanto sea su texto, ya sabemos que podemos crear texto de esta manera donde es infinito y lineal, que para separar tuviésemos que darle a la tecla Enter, ¿sí? Como cuando estamos escribiendo normalmente, y nos encontramos de esta manera. Entonces, vamos a eliminar todo esto, y por lo normal, siempre cuando creo un texto, a menos que no sea para expandir párrafo, le doy acá y escribo... Ok, escribo mi texto. En este caso, para aumentar el tamaño de mi texto, acá nos encontramos en el panel de carácter, ¿sí? Vamos a aumentar mi texto y vean que siempre el texto inicia de acuerdo a donde esté el margen del párrafo, ¿sí? Mi margen de párrafo está alineado a la izquierda. Lo voy a alinear hacia el centro, ¿sí? Para que mi texto esté completamente en el centro, trabajo con el panel de alineación. Voy a seleccionar acá que se encuentra en este eje, alineado en el horizontalmente y luego verticalmente, ¿sí? El punto de anclaje de un texto siempre se va a encontrar en la parte de abajo, ¿sí? Es decir, para yo mover mi punto de anclaje hacia el centro, lo voy a subir manualmente hasta acá, ¿sí? Entonces, vemos que cuando vaya a alterar la posición, el tamaño de mi texto siempre se va a alterar y no va a depender del punto de anclaje, porque un texto
su posición y su escala de tamaño de texto, que es muy diferente a la escala manual, no depende del punto de anclaje, ¿sí? Sabemos que el punto de anclaje depende de la posición, depende de la rotación, pero de las propiedades de en este momento estamos hablando del texto, ¿sí? Entonces vemos que también tenemos margen de letra por letra. Si tuviera yo otro texto acá, voy a escribir mi nombre, y acá vemos que los textos se empiezan a juntarse mucho. Acá en alineación, ¿sí? En determinar alineamiento, voy a bajar un poco y o luego o nuevamente posicionar mi texto en todo el centro, voy a alinear verticalmente, ¿sí? Acá tenemos mi texto. Vemos que tenemos otras propiedades como la de trazo. A ver, cuando expando trazo, vemos que empieza a comerse el trazo. Bueno, en realidad no a comerse, empieza a generar el trazo desde el centro del borde. Es decir, se coloca grande en la parte exterior y en la parte interior también. Para ajustar ese valor podemos entrar acá y por lo normal yo le doy a esta opción, que simplemente me da en generar el trazo de acuerdo al borde, pero extendiendo, ¿sí? Entonces me lo generaría de este modo. Entonces mira, aquí tengo mi trazo. Inclusive puedo cambiar el color del trazo, ¿sí? Acá puedo agregar mis mayúsculas, me va a respetar mis mayúsculas. Si yo quiero agregar una mayúscula, no sé qué me pasa, que ando escribiendo mi apellido mal. Ok. Acá voy a agregar mayúsculas sin ningún problema. Seleccionando mi texto también tengo otros valores que puedo, desde el punto de anclaje del texto como tal, puedo hacer estirarlo, ¿sí? Proporcionalmente. Y de este lado también lo puedo activar. Vemos que podemos colocarlas en negritas, cursivas, mayúsculas todas. Y acá vemos que podemos trabajar mayúsculas, pero las que parten, o sea, en este caso he nombrado mayúscula la primera. En este caso me va a respetar la mayúscula, pero las demás minúsculas las va a convertir en mayúscula, pero en un menor tamaño, ¿sí? Para respetar margen. Bueno, tenemos estas opciones, son súper básicas, entonces sabemos que para cambiar el color simplemente nos posicionamos acá y cambiamos también este color, por ejemplo. Entonces, vemos que tenemos ya nuestro primer texto. Vamos a alinearlo, a ver si lo movimos, ok. Y vamos a mover el punto de anclaje al centro. Esto es independiente para que ustedes lo quieran mover el punto de anclaje. Yo siempre lo hago porque me gusta mantenerlo en el centro, si acaso alguna rotación. Entonces, como ya sabemos crear keyframe, vemos que cuando creamos un texto ahora tenemos propiedades de texto. En este caso tenemos el texto de origen, que podemos grabar un keyframe. ¿Qué significa esto? Que de repente yo le puedo dar un keyframe acá, y acá al principio yo puedo solamente que solo hubiese estado mi nombre. En este caso, este tipo de keyframe no es alterativo, o sea, es un keyframe fijo. En este caso vemos que empieza acá y no empieza a hacer variaciones de texto. Simplemente que cuando va a llegar al punto del keyframe que está completo, Kumare Anthony, va a escribir el nombre tal cual y va a llegar como que si fuera una imagen. Vea, boom, boom. Entonces le damos acá, boom, ¿sí? Entonces para esto podemos agregar el keyframe en texto de origen. Entonces voy a eliminar el keyframe completo. Vemos que tenemos otras opciones, ¿sí? Opciones de trazo. Que inclusive estas opciones de trazado las vamos a ver un poco más adelante, que es como que si fuéramos a transcribir un texto pero de manera de trazo, como escribiendo, cosas así, ¿sí? En el otro caso tenemos más opciones donde podemos mover. Esto es para animación
Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero vamos a seguir entrando en esto. Más que todas estas opciones vienen para animar el texto independientemente. Inclusive, se dan cuenta que yo tenía mi punto de anclaje de cada texto. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo coloco mi punto de anclaje hacia arriba de los textos y yo expando, aumento mi posición, vemos que la posición, el tamaño del texto se viene alterando de acuerdo al punto de anclaje de animación del texto, ¿sí? Entonces en este caso lo puedo mover, pero esto es más que todo para animación. Inclusive ni siquiera hemos entrado en la parte de animación como tal, así que no puedo explicarles eso para que no se confunda. Entonces simplemente este pequeño tutorial de básico de After Effects hemos aprendido a crear, a orientar el texto, a alinear el texto, a darle trazo al texto, a darle tamaño al texto, inclusive a también cambiar la fuente del texto, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera este texto, vemos que sale del cuadro de la composición y simplemente lo coloco un más pequeño, ¿sí? Si quiero alinear un poco, acá lo alineamos, ¿sí? Por lo normal, a veces yo lo que hago es copiar el texto de Anthony. Voy a darle control X para cortar. Termino de separar. Y el texto Kumare lo voy a duplicar con control D, como ya sabemos. Selecciono y le doy control B pequeña para pegar mi texto, como cuando copiamos un texto. Copiar y pegar. Entonces lo que encuentro son dos textos separados. Obviamente ya lo hubiese hecho así al principio, pero esto es por si a veces se nos olvida que tenemos todo el texto pegado. ¿Para qué? Porque de repente yo quiero hacer animación con este texto. Voy a hacerlo en posición. Voy a hacerlo en opacidad con la tecla T, presionando Shift para que me sigan apareciendo los valores. Y con la tecla Shift y presiono la tecla escala, la tecla S, y posición es la tecla P. Entonces grabo keyframe acá. Recordemos que estas propiedades las podemos encontrar acá desplegando y en transformación, pero estaba agregando una por individual. Entonces me voy a posicionar al inicio y de repente acá voy a... Las tengo las dos seleccionadas, por eso se me están contrayendo las dos. En este caso las contraigo, le bajo la opacidad a una, a la otra desvinculo, a la otra voy a desvincular la escala y voy a hacer esto. ¿Para qué estamos haciendo esto? Esto ya lo habíamos visto en el anterior, pero vean cómo ahora estoy uniendo keyframe de todas las propiedades en el texto. Entonces vemos que tenemos este y también le voy a agregar en posición a este acá y en posición a este sería desde arriba. Entonces vamos a ver, eso está horrible, créanme, pero ahí estamos aprendiendo poco a poco. Vean, ¿sí? Vemos que el texto que dice Anthony viene entrando en posición y en tamaño también, pero viene entrando desde la parte de abajo, ¿sí? Y Kumare viene entrando desde la parte de arriba y viene deformándose en escala, ¿sí? Vemos que el Anthony viene proporcionalmente y escala, cuando quitamos el parámetro de proporciones, viene quitándose desproporcionalmente. Entonces creamos una animación, para mi pensar un poco horrible, ¿no? Pero ustedes seguramente lo pueden hacer mejor. Pueden seguir tocando estos valores, pueden animarlo que entre de abajo hacia arriba, que entre con rotación, que entre de tantas maneras. Pero aquí nos estamos enfocando en la herramienta texto. Inclusive acá también a veces vamos a seleccionar la tecla U para revelar. La tecla U es para revelar todos los keyframes seleccionados, es decir, no me va a mostrar propiedades donde no hay keyframe. Tecla U y los voy a desactivar todos. Inclusive si le vuelvo a dar a la tecla U, me va a salir las propiedades de todo, ¿sí? O aquellos valores que fueron editados posteriormente. Entonces, la otra opción que les quería dar es que acá tenemos la herramienta texto. Cuando dejamos pegado el cursor o el clic,
vemos que tenemos otra herramienta de texto que cuando escribimos vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Selecciono mi cursor para mover acá, voy a mover la palabra Anthony y voy a mover acá y acá tengo, ¿sí? Inclusive puedo también acomodarla en su margen y acá tenemos escrita la palabra hola, Kumari y Anthony. Entonces esto ha sido todo por esta parte, espero que les haya gustado, que estén aprendiendo y por favor denle like a aquellos que estén viendo el video y que estén aprendiendo, ¿sí? Cualquier duda déjamelo en los comentarios.